más comunes que cometemos al cultivar tomates. Si eres un amante de los tomates y quieres tener una cosecha abundante y saludable, presta atención y evita estos errores. Error número 1. No seleccionar la variedad adecuada. Cada variedad de tomate tiene diferentes necesidades de clima y suelo, y es importante elegir una que se adapte bien a tu región y estilo de cultivo. Si vives en un clima cálido y soleado, es posible que desees considerar una variedad como los tomates cherry, pera, Pepstack o el Roma, que se adapta bien a temperaturas cálidas y puede ser una opción perfecta para ensaladas y aperitivos. Por otro lado, si vives en un clima más fresco, es posible que desees optar por una variedad resistente al frío, como los tomates siberiano, Stupice, Manitoba o el Yellow Pear. Error número 2. Plantar en el lugar incorrecto. Sembrar las semillas de tomates en un lugar con mucha sombra puede afectar el desarrollo natural de tus plantas. La luz solar es un factor clave en el crecimiento y la producción de tomates. Cuando un tomate no recibe suficiente luz solar, su crecimiento se ralentiza y su producción de frutos se ve afectada. La falta de luz solar puede causar que las plantas de tomate se estiren y se debiliten, lo que hace que sean más susceptibles a enfermedades y plagas. Además, la falta de luz solar puede afectar la capacidad de la planta para producir clorofila, lo que da como resultado frutos de menor tamaño y menos sabrosos. Error número 3. No preparar el suelo adecuadamente. Si el suelo no está bien preparado, las plantas de tomate pueden tener dificultades para desarrollar un buen sistema de raíces, lo que puede afectar su capacidad para absorber agua y nutrientes. Esto, a su vez, puede llevar a plantas débiles y enfermizas que no produzcan una buena cosecha. Además, si el suelo no se prepara adecuadamente, puede haber una falta de nutrientes esenciales para el crecimiento de los tomates. Esto puede resultar en frutos pequeños o mal formados, y también puede hacer que las plantas sean más susceptibles a enfermedades y plagas. La preparación del suelo es esencial para proporcionar a los tomates un ambiente ideal para crecer. Al prepararlo, se deben mezclar nutrientes como compost, abono y otros fertilizantes para asegurar que las plantas tengan acceso a los nutrientes necesarios para crecer fuertes y saludables. Error número 4. No proporcionar suficiente riego. Si las plantas de tomate no reciben suficiente agua, pueden marchitarse, debilitarse y ser más susceptibles a enfermedades y plagas. Además, la falta de riego puede afectar la producción de frutos. Si las plantas de tomate no reciben suficiente agua, pueden producir frutos pequeños o mal formados, o incluso pueden dejar de producir frutos por completo. Para determinar las necesidades de agua de los tomates, es importante monitorear la humedad del suelo regularmente. La frecuencia del riego dependerá del clima, el tipo de suelo y la edad de la planta. En general, las plantas de tomate necesitan alrededor de 2,5 centímetros de agua por semana, pero este número puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. Si te gusta el video, suscríbete y comenta para ir mejorando día a día. Arriba te dejo cómo cultivar pimientos por si deseas cultivarlo en el hogar. Error 5. No controlar las plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades, si no se controlan o previenen a tiempo, pueden debilitar las plantas de tomates, reducir la producción de frutos y, en casos extremos, incluso matar las plantas. Además, si estas no se controlan oportunamente, pueden propagarse rápidamente y afectar a otras plantas en el huerto. Esto puede llevar a una disminución general en la salud del huerto y una reducción en la producción de frutos. El control temprano de las plagas y enfermedades también es esencial para mantener los tomates saludables. Es importante monitorear regularmente las plantas para detectar cualquier signo de plagas o enfermedades, como hojas amarillas o manchas en los frutos. Si se detecta una plaga o enfermedad, es importante tomar medidas de control temprano, como la poda de partes infectadas o el uso de insecticidas y fungicidas orgánicos. Con un cuidado adecuado y una prevención y control temprano de plagas y enfermedades, las plantas de tomate pueden crecer de manera saludable y producir una cosecha abundante y de alta calidad. Error número 6. No podar y apoyar adecuadamente las plantas.
Si no se brinda un podado oportuno, las plantas de tomate pueden crecer desordenadamente y enredarse entre sí, lo que puede limitar la circulación de aire y aumentar el riesgo de enfermedades fúngicas. Además, las plantas de tomate pueden volverse demasiado pesadas para soportar su propio peso, lo que puede hacer que se caigan o se rompan. La poda y el apoyo adecuado son esenciales para asegurar que las plantas de tomate crezcan fuertes y saludables. Es importante podar las ramas laterales y las hojas enfermas o muertas para mejorar la circulación de aire y evitar enfermedades fúngicas. Además, es importante apoyar las plantas con estacas o jaulas para evitar que se caigan o se rompan debido al peso de los frutos. Con una poda y un apoyo adecuados, las plantas de tomate pueden crecer de manera saludable y producir una cosecha abundante. Error número 7. No fertilizar en el momento adecuado. Los tomates necesitan nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio para crecer fuertes y saludables. Si no se fertilizan adecuadamente, las plantas de tomate pueden volverse débiles y enfermizas, lo que puede limitar su producción de frutos. Además, si no se fertilizan en el momento ideal, puede haber una falta de nutrientes disponibles para la producción de frutos. Esto puede resultar en frutos pequeños o malformados, o incluso en una disminución en la producción de frutos. Es importante fertilizar los tomates en el momento adecuado, generalmente durante la siembra y después de la floración, para asegurar que las plantas tengan suficientes nutrientes para crecer fuertes y producir una cosecha abundante. Error número 8. No realizar una rotación de cultivos adecuada. La rotación de cultivos es esencial para evitar la acumulación de enfermedades y plagas en el suelo y para mantener la salud del suelo. Si se siembran tomates en el mismo lugar cada año, las enfermedades y plagas pueden acumularse en el suelo y hacer que sea más difícil cultivar tomates saludables en el futuro. Además, la falta de rotación de cultivos puede agotar los nutrientes del suelo. Las plantas de tomate y otros cultivos extraen nutrientes del suelo a medida que crecen, y si se siembran tomates en el mismo lugar cada año, se agotarán los nutrientes esenciales para el crecimiento saludable de las plantas. Esto puede resultar en plantas débiles y enfermizas que no produzcan una buena cosecha. Error número 9. No eliminar los chupones correctamente. Los chupones en las plantas de tomates pueden afectar negativamente su crecimiento y producción al competir por los nutrientes y la energía de la planta. Puedes identificar los chupones en las plantas de tomates buscando ramas que crecen en las axilas de las hojas principales. Estos suelen tener hojas más pequeñas y tallos más delgados que las ramas principales. También es común que crezcan en la parte inferior de la planta. Es importante podar los chupones regularmente para mejorar la producción de frutos y mantener la salud de la planta. Error número 10. No protegerlos de condiciones climáticas extremas. Si las temperaturas son demasiado altas o demasiado bajas, las plantas de tomate pueden sufrir estrés y pueden tener dificultades para crecer y producir frutos. Por otro lado, las condiciones climáticas extremas como las lluvias torrenciales pueden causar problemas de drenaje en el suelo, lo que puede ahogar las raíces de las plantas de tomate y hacer que se enfermen o mueran. Para proteger los tomates del sol excesivo, se puede utilizar sombreado. Esto se puede lograr mediante la instalación de mallas de sombra o la colocación de hojas o ramas de árboles sobre las plantas. Además, durante las lluvias intensas, se puede proporcionar refugio a las plantas de tomate para evitar que se dañen. Se pueden cubrir las plantas con lonas o paraguas grandes para evitar que las hojas y los frutos se dañen por el peso del agua. También es importante asegurarse de que el suelo tenga un buen drenaje para evitar que las raíces se ahoguen. El error número 11. No cosechar los tomates en el momento adecuado. Si los tomates no se cosechan a tiempo, pueden caerse de la planta y pudrirse en el suelo. Esto puede atraer plagas y enfermedades y reducir la producción de frutos en el futuro. Para cosechar los tomates en el momento adecuado, es fundamental observar su color y textura. Los tomates maduros deben tener un color uniforme y brillante, una piel firme pero que ceda ligeramente al tacto, y un aroma agradable. Si tienen manchas verdes o blancas, o su piel está arrugada o demasiado blanda, es posible que no estén maduros.
También es importante considerar el tipo de tomate y el clima. Es mejor cosechar temprano en la mañana, cuando los frutos están más firmes y la temperatura es más fresca. Con atención y cuidado, se puede cosechar los tomates en el momento adecuado para disfrutar de su sabor y textura óptimos. Y ahí lo tienes. Los 11 errores comunes al cultivar tomates. Espero que este video te haya sido útil para evitar estos errores y lograr una cosecha exitosa de tomates. Recuerda que la paciencia, el cuidado y el conocimiento son clave para obtener tomates deliciosos en tu jardín. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos de horticultura. ¡Hasta la próxima!